Listo. ¿Ya está grabando? Entonces, como les dije, la idea es, digamos, hacer soluciones hoy de algunas dudas que tengan de inductancia y de circuitos LC. También les quiero, bueno, a ver, yo les mandé el programa el sábado en la noche, creo que fue, pero luego les mandé ayer como un cambio. Ya no vamos a ver más temas, el cambio es ese, no vamos a ver más temas, sino simplemente hoy lo dedicamos a estas dudas. Mañana hacemos el laboratorio en la hora de clase, el laboratorio de RLC, es decir, al menos la toma de datos y como las curvas preliminares para ver cómo les está dando, como si fuera el laboratorio real. Ustedes trabajan entre los grupos y yo tengo aquí abierto esto para que me pregunten en algún momento. Pero entonces dedicamos el tiempo de la clase para toma de datos y para que hagan los circuitos y armen las tablas y pues adelante también el informe si les rinde bastante. Y por último, el jueves resolvemos dudas para el parcial, pues que es de mañana en 8. Entonces arranquemos con lo de hoy. Por favor, si tienen preguntas, pues háganlas. De algún ejercicio, taller, lo que sea. ¿Me pueden confirmar si me están escuchando? Sí, pero se escucha bien. Ok. Profe, la inductancia mutua. Sí, otra vez, por favor. ¿Qué? ¿La inductancia mutua qué? Para entrar, o sea, ¿la vimos? Es que no me acuerdo muy bien. No la vimos, o sea, sí la vimos, pero no hicimos detalle de la inductancia mutua, pero sí entra sin que ustedes se den cuenta, ya la hemos hecho incluso, Sí, pero no va a entrar como calculen M, la inductancia mutua, no. Pero pues sí hemos hecho ejercicios de la inductancia mutua, cuando ustedes tenían un solenoide, una bobina metida dentro de un solenoide, realmente ahí estamos haciendo uso del fenómeno de inductancia mutua. Lo que no va a entrar es calcular la inductancia mutua M entre dos cosas, eso es lo que no va a entrar. listo, profe. Profe, ¿podrías hacer algunos ejercicios de ley de Biot-Savart? Es que hay algunas cosas que todavía no me quedan claras, digamos, a la hora de formular la integral en ciertos ejercicios. ¿Cómo cuál? ¿Tienes alguno del taller que ya hayas trabajado o algo así? Pues, digamos, el taller, trabajé unos pocos, pero los pude hacer. Pero hubo uno en particular que salió en un quiz, que Ajá. era similar como a los que habíamos hecho, pero eran 3 cables de corriente. Entonces, no ¿Puedes sé si podrías compartir, hacer ese. puedes compartir una foto o algo así para verlo? Dale, profe, espérate, lo busco porque yo lo encontré, fue en el libro. Listo. ¿Cuál libro? El de Sears. Como en Fuentes de Campo Magnético, el capítulo 28. Sí, profe, si no estoy mal era el 28.28 o 28.29. Estaba en esa sección de ejercicios. Creo que ya lo tengo. Voy a compartir mi pantalla y tú me confirmas. Sí, profe, es ese. ¿El 28-28? Sí, profe. Dice, cada uno de 3 alambres paralelos conduce una corriente I en los sentidos que se indican. Listo. Si la separación entre alambres adyacentes es D, calcule la magnitud y dirección de la fuerza magnética por unidad de longitud en cada alambre. Bueno, entonces digamos que aquí lo primero es
estamos en fuentes de campo magnético. Esto viene en el tema de Biot-Savart, pero esto no quiere decir que siempre se tienen que poner ustedes a calcular la integral. La integral solamente la calculamos en los casos en que nos dicen calcule la integral o en los casos en los que no tenemos ya el resultado para describir el campo magnético de un cuerpo. Nosotros, por ejemplo, para los cables ya tenemos los campos magnéticos para los cables largos, ¿cierto? Para los cables infinitos. Entonces no es necesario que nos pongamos otra vez a hacer la integral. ¿Por qué estoy diciéndote que el cable es infinito, siendo que este dibujo muestra cables que parecieran ser finitos? Pues porque no nos dijeron distancias de los cables. Te están diciendo separación entre ellos, pero no te están dando longitud de los cables. Por eso te piden, de hecho, la fuerza por unidad de longitud. Ahora bien, como nos están hablando precisamente de fuerza por unidad de longitud, lo que tenemos que hacer es ir a nuestro resultado, si ya lo conocemos, o si no, nos tocará deducirlo. Entonces, pregunta, ¿ya tenemos algún resultado para la fuerza entre dos cables que llevan corrientes paralelas o antiparalelas, o no? Sí, profe. Ese lo tenemos, ¿sí o no? Y nosotros sabemos que eso se puede escribir, digamos, ese fenómeno, pues, para cables paralelos, para cables que llevan corriente en direcciones paralelas o antiparalelas, podemos escribir que la fuerza es igual, bueno, le voy a quitar la flechita de... ¿La flechita de qué? De vector, vamos a ponerle magnitud, y la corriente que lleva uno por I2, la corriente que lleva otro por la longitud entre ellos, sobre 2pi por la distancia que los separa, y me imagino que aquí va mi sub 0, ¿sí? Cuando nos piden la fuerza por unidad de longitud, lo que nos están diciendo es que dividamos por la longitud, o sea, fuerza sobre longitud. Y eso sería mi sub 0 por I1 por I2 sobre 2pi. Entonces, primera cosa importante que te vuelvo a repetir es, no hay que ponerse a hacer la integral, ya tenemos el resultado, entonces no es necesario que te pongas otra vez a hacer integrales y a deducir lo mismo para que al final llegues acá. Biot-Savart implica es que uses los resultados también que salieron de Biot-Savart. Si a ti te dieran un cable en forma de triángulo cuyo resultado no conocemos y de pronto no lo podemos deducir a partir de lo que ya tenemos, entonces ahí sí tocaría ponernos a integrar. ¿Listo? Santiago, entonces lo primero es, no tienes que ponerte a hacer integrales si ya conoces cuál es el resultado final. Entonces lo otro es esto. Bueno, sabemos que la fuerza es atractiva cuando las corrientes van como en la misma dirección, ¿cierto? Y sabemos que es repulsiva cuando las corrientes van en dirección contraria. Eso también lo conocemos de este fenómeno cuando hicimos todas esas deducciones. Entonces vamos a hacer a nuestros cables acá. Tenemos estos tres cables. Todos están separados a la misma distancia D. Según esto dice que los de... A ver, este man lleva la corriente en esta dirección. Corriente en esta dirección, corriente en esta dirección. No, perdón, me equivoqué. Los externos llevan en la misma dirección. Espérenme un momentico. Voy a añadir otra página porque esto me está dibujando raro. Entonces otra vez voy a dibujar los cables. Tan, tan y tan. Bueno, no están muy bonitos, lo siento. Este lleva la corriente así y este en cambio la lleva de esta manera. Eso es lo que dice nuestro dibujito. Listo. Bueno, esto es lo que tenemos. Ahora sí, arriba, arriba, derecha, izquierda, listo. Entonces, digamos, vamos a pensar en el cable de arriba. Vamos a pararnos en el cable de arriba. Entonces, la primera pregunta que tú te tienes que hacer, como esto es una sumatoria de fuerzas, es ¿hacia dónde va la fuerza que le hace el cable de la mitad al cable de arriba? Respóndeme. ¿Hacia dónde va la fuerza que le hace el cable de la mitad al cable de arriba? ¿Lo atrae o lo repele? Lo repelen.
lo repele, entonces va para allá. ¿Hacia dónde va la fuerza que le hace el cable bien de abajo al de arriba? Lo atrae. Lo atrae, pero aquí se supone que todas las corrientes son iguales, pero está más lejos, entonces esta flecha es más chiquita. ¿Listo? La flecha más chiquita. Entonces esta fuerza pues tendría que tener dos componentes sobre el cable de arriba. Vamos a poner positivo lo que va hacia arriba y negativo lo que va hacia abajo. Entonces esa fuerza total, vamos a hacerlo un poquito más grande, esa fuerza total sería más la fuerza que le hace el del medio, que sabemos que va para arriba, menos la fuerza que le hace el de abajo, que sabemos que va hacia abajo, esa fuerza. Eso fue lo que acabamos de decir acá en estas flechas. Y escribamos esas fuerzas que son. Entonces sería μ sub 0 por I1 que es I, por I2 que también es I, sobre 2pi por la distancia que separa estos dos cables, estamos haciendo esta, que sería simplemente D. Esa es la fuerza por unidad de longitud, ¿no? Estamos sacando fuerzas por unidad de longitud. Menos μ sub 0 por I, la corriente de este, dividido entre 2pi, pero ahora toda esta distancia de separación es 2 veces D. Entonces aquí diría un 2 veces D. Y cuando simplificas esto, pues te va a quedar μ sub 0 por I al cuadrado sobre 2pi por 2D. ¿Cierto? ¿Sí o no? Dime si sí da eso o no da eso. O sea, esto es una manzana. Esto es una manzana y esto es media manzana por este 2. Entonces me queda pues media manzana. Sí, profe. Listo, entonces esa quedó así positiva, ya está. Ahora vamos a hacer el del cable de la mitad. ¿Hacia dónde va la fuerza que le hace el cable de arriba al cable de la mitad? ¿Lo atrae o lo repele? Abajo. Lo repele, o sea que va hacia abajo, listo. ¿Hacia dónde va la fuerza que le hace el cable de abajo al cable de la mitad? Hacia arriba. Hacia arriba porque lo repele, porque va en dirección contraria. ¿Esas fuerzas será que miden diferentes? ¿Será que esos vectores cambian? No, porque la distancia y la corriente es igual. Exacto, entonces ¿esta fuerza cuánto nos dio? 0. Listo. Y ahora vamos a hacer el del cable de abajo. Entonces en el cable de abajo, ¿hacia dónde va la fuerza que le hace el de arriba al de abajo? Hacia arriba. Hacia arriba porque lo atrae, ¿cierto? ¿Hacia dónde va la fuerza que le hace? Esperen, la hago un poquito más corta. ¿Hacia dónde va la fuerza que le hace el del centro al de abajo? Hacia abajo. Hacia abajo porque lo repele, porque las corrientes van en dirección contraria y además es más larga, ¿no? ¿Cierto? Sí, porque la distancia es menor. Exacto. Entonces ahora la fuerza total por unidad de longitud sería igual, entonces sería como más la fuerza que le hace el de arriba menos la fuerza que le hace el del medio, ¿sí? Por los signos que acabamos de decir. Y al final, pues, después de hacer toda la álgebra nos va a dar menos μ sub 0 por I al cuadrado sobre 2pi por 2D. ¿Ok? Y ese menos quiere decir simplemente es que la resultante pues va hacia abajo. Ah, listo, profe. Entonces, Gracias. sí, no te tienes, con gusto, no te tienes que poner a hacer integrales siempre. Biot-Savart es, bueno, interpretar esa integral si me están preguntando elementos de la integral, del integrando, ¿sí? O cuánto me da la integral, pues bueno, hay que hacer la integral. Pero Biot-Savart también es, ya hicimos las integrales para los cables largos, usemos los resultados de los cables largos sin tener que volver a hacer la integral. O sea, tienen permiso de usar el resultado. Ok, profe. Profe, y digamos que eso se plantearía de manera similar para el ejercicio 28.31, que está un poco más arriba. 28-31. Pero entonces mira que la pregunta es muy diferente, mira. La pregunta es calcule la magnitud del campo magnético, es otra cosa, no la fuerza. Entonces empecemos por ahí. Si te refieres a que se haga lo mismo en cuanto a utilizar los resultados, entonces sí.
No tienes que ponerte a integrar. En eso, completamente de acuerdo. Pero la pregunta es diferente, ¿cierto? No te están pidiendo cuánto es la fuerza que le hace el cable de arriba al cable de abajo ni nada de eso, ¿sí o no? Sino que te están pidiendo es específicamente la magnitud del campo magnético en el punto P. Entonces, esto es lo que tenemos de ese problema. Pero de nuevo, si tu pregunta, o sea, tu afirmación se refería a que no había que volver a hacer integrales, completamente de acuerdo. Nosotros ya conocemos los resultados para unos cables curvos, ¿cierto? De los campos que ellos hacen. Entonces aquí simplemente podemos ir directamente al grano, directamente a resolver el problema de calcular el campo. Entonces, por ejemplo, pregunta, ¿será que esta corriente aquí paralela, o bueno, que va en esta dirección, la I1, hace campo aquí en el punto P? No. Porque está al frente, ¿cierto? Por Biot-Savart podemos descartarla porque pues el producto cruz no nos va a dar ahí sino solamente 0. Igual que va a pasar con esta I1 que está a la derecha porque ya pasó y está por detrás, tampoco podemos hacer producto cruz entre el elemento de corriente y el elemento de arco, listo. I2 recta, aquí a la izquierda, I2 hará campo ahí en P. Pasa lo mismo con I1 que con I2, aunque no están realmente centradas, tengamos en cuenta que pues es el dibujo, ¿no? Pero eso realmente estaría muy centrado y lo que estaremos diciendo es que el campo que ellos hacen es muy pequeño comparado con el campo que hacen los segmentos circulares, ¿listo? ¿Sí, Santiago? Sí, profe. Ahora, entonces nos quedan solamente los segmentos circulares. ¿Tú me puedes recordar, por favor, cuánto era el campo que hacía un segmento circular en su centro? Creo que era mi sub 0 por I por el ángulo sobre 4pi por el radio, algo así. ¿Era una vaina así? Sí, profe. Mi sub 0 por I por el ángulo subtendido sobre 4pi por la... Ajá, sí, es. Por el radio, listo. Entonces aquí tú tienes que mirar que tienes como, pues, una corriente que va haciendo esto, que va en esta dirección. Y otra corriente, esta es I1. Y otra corriente por acá, que va en esta dirección, que es I2. Entonces, sabemos el campo que cada uno de esos va a ser ahí en el centro, ¿sí o no? El campo que va a ser I1, pues sería mu sub 0 por I1. ¿Y el ángulo, cuánto es el ángulo subtendido ahí? Sería pi. Pi, toca escribirlo en radianes. Sobre 4pi, digamos que por el radio, listo. El otro campo, el que hace I2, será mu sub 0 por I2 por pi también, sobre 4pi por R. Los radios son iguales. Pero la pregunta importante es, además, ¿será que ellos van en la misma dirección? Tomemos positiva la dirección saliendo de la página o negativa entrando. ¿Cuál es positivo y cuál es negativo? Positivo sería I2 y negativo I1, ¿no? Ajá. ¿Cómo lo sabes, Joseph? Por la regla de la mano Por derecha. la ley de la mano derecha. Exacto. O sea, ponemos nuestros dedos en la dirección, nuestros 4 dedos en la dirección de la corriente y el pulgar nos dice hacia dónde va el campo. Entonces, ahí ya uno puede obtener entonces que I1 va entrando e I2 va saliendo. Entonces, como I1 genera un campo que va entrando, le vamos a poner un menos. Y como I2 genera un campo que va saliendo, le vamos a poner un más. Por tanto, el campo total, ya como vector, es la suma de esos dos, pero teniendo en cuenta esos signos. Nos daría, pues, mi sub 0 por I2 por pi sobre 4pi por el radio, menos mi sub 0 por I1 por pi sobre 4pi por el radio. Y bueno, ahí uno simplifica y no sé qué, miren que al final va a depender de la resta entre estas dos corrientes, ¿cierto? Va a depender de esa resta. Si, por ejemplo, I2 es más grande que I1, pues entonces vamos a tener que el campo neto va a quedar saliendo, pero si lo que tenemos es que I1 es más grande que I2, el campo neto va a quedar entrando. Y así lo resolvemos. Profe, y a la hora de tomar cuál es positiva y cuál es negativa, ¿afectaría, digamos, en el resultado? ¿Cómo yo sé cuál es positiva y cuál es negativa? Miremos si el problema nos da alguna información.
como aquí te están pidiendo la magnitud, ¿sí ves? Ahí dice, magnitud no importa, lo que te están pidiendo es valor absoluto. Y ahí no importa a quién le pones más y a quién le pones menos. Ok, profe, listo. Porque si no nos pidieran la magnitud, tendrían que habernos dicho qué convención usar para el más o el menos. Ok, listo, profe. Y bueno, para responder la otra pregunta que está ahí, que dice que qué resultado da la expresión cuando I1 es igual a I2, ¿qué nos daría? 0. 0. Uno genera un campo entrando, el otro saliendo, son exactamente iguales. Cuando se suman nos da un campo neto 0. Profe, en ese mismo capítulo, en la parte como lado izquierda donde está ese ejercicio, hay uno de 4, es el 2834. Ese lo Sí, intenté hacer, pero no, o sea, no entiendo. que le salió en un quiz, ¿no? Sí. Y no entiendes qué. O sea, se supone que hay que saber la corriente I, ¿sí? Entonces pues, se supone que los campos tendría que en el centro ser 0, pero se supone que las corrientes paralelas que van, o sea, en el sentido horizontal, deben contrarrestarse entre ellas y las de arriba, pues, contrarrestarse entre las de ellas. O sea, yo pensé que era así. Entonces, la otra corriente debería ir como en el sentido, pues, opuesto y con corriente, pues, igual a la otra, pero así no era y no entiendo. No porque, o sea, eso solamente sería cierto si las corrientes que van horizontalmente fueran de la misma magnitud. Porque estamos hablando de un punto a la misma distancia. Entonces, como estamos hablando de un punto en el centro del cuadrado que se formó, tendríamos que tener un punto, estamos hablando del centro del cuadrado, estamos a la misma distancia de los dos cables, entonces la única manera sería que esas corrientes también fueran iguales, para que se pudiera hacer como esa cancelación solamente horizontal, y entonces solamente interesar a la parte vertical. Entonces, como puedes ver, las corrientes no son iguales, entonces el campo que ellos van a hacer en el centro no necesariamente se va a cancelar, y por lo tanto no podemos simplemente como desligar las componentes horizontales que las verticales. ¿Está bien? Sí. Eso es como lo primero. Ahora, esperen a ver si puedo hacer el dibujito. Un dibujo un poquito más bonito. Ya les muestro la obra de arte, que me está saliendo hermosa. ¡Tarán! Bueno, entonces tenemos dos corrientes que van hacia la derecha. Entonces aquí tenemos una corriente que va hacia la derecha. Voy a pintarlas de colores diferentes. Esta va para la derecha también. Y tenemos una azul que va aquí hacia arriba. ¿Y por qué utilicé esos colores diferentes? Porque quiero que vayamos pensando en qué dirección va el campo que cada una de ellas produce en el centro de este cuadradito que quedó aquí encerrado. Porque es que eso es lo que nos va a permitir a nosotros crear un campo o descubrir esta corriente misteriosa en el cable que quedó sin corriente, pues para que se cancele el campo aquí en el centro. Lo que queremos es el campo aquí en el centro. Entonces, primera pregunta, ¿en qué dirección va el campo que produce la corriente roja ahí en ese centro? Son cables largos, sabemos que son círculos, Hacia podemos adentro. Va jugar, entrando a la página, ¿no? va entrando. Sí, estamos todos de acuerdo, ¿cierto? El campo que produce, vamos a poner aquí, la corriente, digamos, vamos a llamarla I1. Ella produce un campo aquí en el centro de ese cuadradito que es entrando, listo. ¿Hacia dónde va el campo que produce la corriente verde? Saliendo. Saliendo. ¿Cómo lo están sacando? Están colocando su dedo pulgar en la dirección de la corriente y los dedos, otros 4 dedos le dicen para dónde va el campo, ¿cierto? Entonces saliendo. ¿Y para dónde va el campo que produce la corriente Profe, azul? pero digamos si yo pongo el pulgar en la dirección, o sea, digamos como la dirección de I1 y la de I2 es la misma, ¿no serían ambos saliendo?
No, porque recuerda que son círculos rodeando el cable. Entonces, primero, pon tu dedo en la dirección de I1, de la roja. Entonces, eso te dice hacia dónde van los círculos. Entonces, imagínate los círculos. Claramente ese círculo te está entrando en esa zona del punto negro, ¿sí o no? Ah, ok, sí. Ahora, baja tu dedo pulgar, digamos, ponlo alineado con la corriente verde. De nuevo, cierra tus otros dedos e imagínate el círculo. ¿Sí ves que ahora no está entrando, sino que está saliendo? Sí. Ok, muy bien. Entonces, ese es el problema, digamos, hay que pensar que eso es tridimensional y hay que mirar en qué zona estamos parados. Y ahora el azul, si ponemos nuestro dedo pulgar en la dirección del azul y cerramos nuestros otros 4 dedos, nos da, ¿hacia dónde nos da el azul? Entrando. Entrando, muy bien. Listo, entonces ya tenemos todas nuestras direcciones. Creo que en este problema dice magnitud y dirección, listo. Entonces vamos a suponer, vamos a nosotros a escogerlo como positivo lo que sale y negativo lo que entra, da igual. Entonces, ¿para qué vamos a hacer todo esto? Se supone que si sumamos todos estos campos, nos va a dar el campo total que queremos contrarrestar. Ese campo total nos va a dar una magnitud y una dirección. Entonces, saquemos las dos cosas de acuerdo al signo que nos dé y con eso pues nos queda facilito calcular cuánto es esa corriente que debe ir por ese cable que quedó todavía sin determinar. Entonces saquemos el campo neto. Recordemos que vamos a coger positivo lo que sale y negativo lo que entra. Entonces el campo neto de estos 3 cablecitos sería más B2 menos B1 menos B3. ¿Estamos de acuerdo? Menos B3. ¿Estamos de acuerdo con los signos? ¿Sí o no? Sí, señor. Ahora, ¿cuánto es B2? Vamos a decir que esta cosa tiene una distancia L, digamos. ¿Cuánto es B2? El campo de un cable infinito a una distancia tal. Entonces recordemos que eso era, si me acuerdo bien, era mu sub 0 por I2, o sea, la corriente, sobre 2pi por la distancia, ¿cierto? Que separaba el centro del L cable, medios. que en este caso perfecto sería L medios. Muy bien. Menos mu sub 0 por I1 sobre 2pi. Está sacándome la mano todo esto. Todas estas cosas ópticas. Menos mal ya se va a acabar el semestre, ¿sí o no? Sobre L medios. Menos mu sub 0 por I3 sobre 2pi sobre L medios. Entonces digamos que si quieren podríamos cancelar aquí un montón de cosas. ¿Sí? ¿Alguien iba a decir algo? ¿Por qué es L medios? Buena pregunta, porque dijimos que toda esta distancia iba a ser L, pero mira que la distancia de cada cable al centro es L medios. Esta distancia entre este cable y esto es L medios, porque esto es un cuadrado, ¿listo? Listo, profe, gracias. Esto es de nada, esto es un cuadrado del lado L, entonces por eso lo pusimos así. Entonces miren, ya tenemos todo esto, aquí podemos factorizar y simplificar, entonces podríamos reescribir este campo total como mu sub 0 sobre 2pi por L medios, factor de I2 menos I1 menos I3. ¿Ok? Y ustedes, bueno, ustedes reemplazan ahí lo que les dé. Entonces, yo quiero mirar rápidamente los valores de las corrientes. Esto dice que, a ver, ¿cómo fue que nosotros nombramos esta vaina? Listo. Entonces sería, se supone que sería, esto es I1, esto es I2 y esto es I3. Entonces sería I2, que es 20, menos la suma de estos dos. Entonces sería 20 menos 18 daría 2. Esta vaina, cuando hagamos la resta, nos da 2 amperios. O sea que al final, ¿esto qué signo tiene? Positivo, ¿sí o no? Si esto tiene signo positivo, quiere decir que el campo neto de estos 3 cables nos dio saliendo. Si ustedes quieren que el campo neto de 0, cuando pongan otra corriente en ese cuarto cable,
¿hacia dónde necesitaría poner ese campo? Entrando. Entrando. O sea que lo que queremos es que el campo, vamos a hacerlo de amarillo, así que es redundante. Queremos que el campo de I4, queremos que ese campo vaya entrando, el campo. No la corriente, obviamente, sino el campo. Si queremos que el campo de esa corriente vaya entrando, ¿hacia dónde deberíamos poner nuestra corriente I4? ¿Hacia arriba o hacia abajo? Hacia abajo. Excelente. Tiene que ir hacia abajo. Hagan la prueba. Si ponen su dedo pulgar en la dirección de esa corriente amarilla, cuando cierren sus otros 4 dedos, les va a dar que ahí en el centro de ese cuadrado les va a dar un campo hacia, pues entrando. Y entonces ese campo podría cancelar el campo neto que nos dio de los otros 3 cables. Entonces ya sabemos que la dirección entonces de nuestra corriente tiene que ir hacia abajo. ¿Y cómo haremos para calcular el valor? ¿Qué se les ocurre? ¿Cuánto tiene que valer ese campo? ¿Puede valer diferente a lo que nos dio acá? ¿O tiene que valer exactamente esto para que lo cancele? Tiene que dar lo mismo, ¿no? Tiene que valer exactamente eso. Entonces ustedes lo que tienen es que el campo producido por la corriente 4 pues tiene que ser exactamente igual a esto precisamente para que lo cancele. Y ya sabemos que lo ponemos en la dirección contraria y con eso se nos van a cancelar todos los campos. Entonces B4 tiene que ser mu sub 0 sobre 2pi por No sé, Lm. creo que no está presentando las cosas de las notas. O sea, no sé si esa. Sí, señor. Gracias. Entonces el campo del cable 4 nos tiene que dar exactamente lo mismo que nos dio el campo de los otros 3 cables, precisamente para que lo cancele. O sea, yo lo igualé, ya en magnitud, porque ya la dirección la escogimos. Y pues yo sé que esto lo puedo escribir como mu sub 0 por I4 sobre 2pi por L medios. Entonces, bueno, aquí ya lo que viene es álgebra, porque recuerden que lo que estamos buscando es I4, y miren que se me va el mu sub 0 con este mu sub 0, 2pi L medios con todo esto, y al final me da que I4 tiene que valer, es esta vaina. ¿Pero en qué dirección tiene que ir? Bueno, con rojo no. La dirección en la que tiene que ir es hacia abajo. Entonces, ¿listo? En resumen, ¿qué fue lo que hicimos? Vimos que estos 3 cables producen un campo neto acá. Lo calculamos, no solo en magnitud, sino también en dirección. La dirección nos dice hacia dónde debería ir la corriente I, y la magnitud nos dice cuánto tendrá que valer esa corriente. No tuvimos que integrar, simplemente utilizamos los resultados que ya conocemos para los cables largos y rectos. Profe, qué pena, es que en el chat hay unos problemas. ¿En qué? En el chat de Teams. Ah. Es que pensé que chat era como un autor. A ver. Dice... A ver. Una barra conductora en longitud tal rota alrededor de sus extremos en presencia de un campo B, magnitud B igual a no sé qué, dirigido paralelo al eje de rotación de la barra como se muestra en la figura. No es cierto, es antiparalelo, pero bueno. El otro extremo se desliza con fricción insignificante sobre un conductor. La varilla gira con frecuencia tal entre la varilla del anillo conductor y una resistencia tal. La potencia disipada en la resistencia es. Listo. ¿Cómo se les ocurre que harían esto? ¿Cómo calcularían la potencia? A ver. Profe, es que había una fórmula de potencia. Ujú. Pues personalmente yo lo que hice fue reemplazar, pero no me dio, no sé. ¿Esta? No, una que era un poco más larga. Ya la busco. Digamos que la potencia siempre es I por B y se puede reescribir como B al cuadrado sobre R o se puede escribir como R por I al cuadrado. Esa es la potencia en un resistor. Esta es la potencia general y cuando reemplazamos la ley de Ohm nos da esto o nos da esto. Entonces cualquiera de esas 3 podemos usar. A ver, miremos ese dibujo. ¿Será que ese resistor tiene algún voltaje?
Sí, ¿no? Sí, pero ¿de dónde? ¿De dónde sale? ¿Cuál es el origen? Pues de la Fm inducida de la barra conductora al girar en ¿Y el por qué campo. Fm inducida? El área. Porque él está cambiando. Porque al Y a- rotar cambia el área, ¿no? cambia el área, por ejemplo, y Y eso hace que básicamente se acuerdan que se está moviendo la Fm de movimiento, ¿se acuerdan? Cuando se mueve la barrita dentro de una barrita conductora que cierra un circuito dentro de un campo, como cambia el área, pues aparece la Fm de movimiento. Nosotros Profe, qué hemos hecho pena. más, señor. ¿Pero por qué cambia el área? ¿No debería cambiar ese el ángulo? Pues mira, no, recuerda, bueno, el ángulo es el ángulo entre la corriente y el campo. Ok, ya. Está cambiando el ángulo entre la... A ver, espérate a ver, eso es B punto A. El ángulo es entre el área plana y el campo magnético. Mira que el área siempre es plana y siempre tiene la misma dirección saliendo o entrando, y el campo también, entonces no cambia el ángulo. Lo que está cambiando es el área efectivamente. ¿Y por qué está cambiando el área? Porque se nos está moviendo la barrita, ¿sí? Nosotros hemos hecho problemas parecidos, ¿se acuerdan que tenemos esto que se movía la barra para allá? Sí, pero, profe, qué pena. Es que cuando eso gira, Ajá. pues creo que el área permanece constante. O sea, el área va a cambiar de posición, pero permanece constante. O creo que no tiene el movimiento. Es que a eso voy. Digamos que cuando eso está girando, uno podría pensar que hay un área por encima que está cambiando porque él se está moviendo definitivamente, pero el área por debajo de todas maneras también está creciendo. Entonces este efecto es un poco más sutil, nosotros no lo vimos. Cuando las cosas rotan, a ver, nosotros hemos obtenido que cuando se movía una barra, digamos, recta, había una fem de movimiento que si recuerdo bien, esa fem inducida era el campo por la longitud de la barra por la velocidad a la que iba, ¿sí o no? Era algo así. Creo que así era. ¿La idea cuál es? La idea es que si ustedes tienen la FEM de movimiento, esa FEM de movimiento es la que podemos meter acá. Ese voltaje es la FEM, porque miren que esta resistencia, el voltaje que va a sentir es precisamente la FEM inducida. Entonces, si yo logro encontrar la FEM de movimiento, pues tengo la potencia, listo. Pero el problema es que esto no es una cosa recta, esto está rotando. Como está rotando, observen que, ¿cuál es el problema? Primero que todo, esta longitud, pues uno podría pensar que le pone la longitud de la barra. Pero es que hay un problema y es ¿cuál velocidad le pondrían ustedes a esa barra? ¿Qué velocidad le pondrían ustedes a esa barra? Pero sí, o sea, yo lo estaba haciendo así y saqué la velocidad en función de una de las ecuaciones que tenemos, como la velocidad en función de la, ¿cómo que se llama esto? La frecuencia angular. Ajá, o sea, tú escribiste algo así como velocidad es igual a omega por el radio, por la longitud. Ajá, algo así. ¿Y qué pasó? Sí, o sea, con eso yo empecé a hallar la velocidad y pues teniendo que, bueno, porque nos habían dado creo que el periodo, entonces que se supone que el periodo es 2 pi por r sobre la velocidad, entonces haciendo como el cambio y con las, bueno, sí, despejando, obtuve que la velocidad sería 2 pi por r por la frecuencia. Y pues ya teniendo la velocidad, yo lo intenté hacer, pero igual no me dio. Claro, ahí casi lo tenías, Joseph, porque es que mira, lo que pasa es que esta velocidad lineal, que esta es una velocidad lineal, va cambiando dependiendo de dónde estamos parados. Si ustedes estuvieran en un carrusel y este carrusel está girando en esta dirección, ¿dónde sienten mayor velocidad lineal? ¿Aquí en el extremo o aquí en el centro? En el extremo. En el extremo, precisamente porque la velocidad va cambiando de acuerdo al radio. Todos tienen la misma velocidad angular, pero el radio, la distancia respecto al centro está cambiando. Entonces, todo esto lo que dice es, pilas, usted más bien coja un pedacito chiquito acá, ¿sí? Que tiene un ancho de R. Ese pedacito chiquito, pues obviamente va a estar a una distancia de R. Y entonces ese pedacito chiquito, ese en particular, pues va a tener una velocidad que es omega por R. O sea, hasta ahora no hemos hecho nada. Pero como es un pedacito chiquitico, a él sí le podemos aplicar esta diferencial, esta FEM. Entonces, diferencial de la FEM, porque es que estoy hablando de un pedacito chiquitico, sería igual. El campo magnético es el mismo. Campo magnético es el mismo. Esta longitud ya no es la longitud de la barra ni nada de eso, es el ancho de mi pedacito, o sea, esto es un dr. Y esta velocidad, pues sería omega por r. Si yo entonces ahora lo que quiero es calcular la FEM total de esa cosa que está rotando, pues yo lo que hago es integrar esa expresión. ¿Sí?
Entonces tendríamos que la FEM total sería la integral de esas pequeñas FEMs que van sintiendo cada uno porque están a velocidades diferentes. Será la integral de B por omega por R por dr. Puedo sacar el B porque es uniforme. Puedo sacar el omega porque es el mismo para todos. Y esto me quedará la integral desde 0 hasta el radio de mi cosa de R por dr. ¿Cuánto es esa integral? R cuadrado R sobre cuadrado. R cuadrado sobre 2 y cuando lo evalúo en esos límites me va a quedar R al cuadrado sobre 2. Entonces con esto tenemos ya escrita entonces cuál es la FEM de nuestro sistema. Ya la tenemos acá, nuestra FEM total. Y entonces esto es lo que podemos simplemente venir acá y meterlo. Y ojo porque yo aquí este R es el radio, ¿sí? Pero acá está R es la resistencia. Lastimosamente no me di cuenta y utilicé los mismos símbolos, pues para que no se confundan, ¿está bien? Pero entonces ya tendríamos la FEM, la elevamos al cuadrado y la metemos acá, la dividimos entre la resistencia y ya tenemos nuestra potencia. ¿De dónde fue que se deduce o de dónde se deduce que hay que integrar? Precisamente de esta expresión que tenemos de antes, porque no podemos definir una sola velocidad lineal para todos los elementos de esa barra. ¿Queda claro? Sí, profe. Profe, una pregunta. Sí, espérate, miro que creo que había más. En la figura no sé qué, es parecido al que hicimos en clase, ¿no? What current is induced in the coil. Entonces, vamos a añadirle a esto unas páginas. Espérenme un momentito. Listo. Entonces, la FEM en el coil y les dieron la resistencia. Bueno. Entonces aquí, otra vez, digamos que la analogía es lo mismo que hemos estado haciendo de inductancia de un cuerpo sobre el otro. Cuando tenemos ese solenoide si tiene corriente, pues va a generar un campo magnético dentro de él. Ese campo no solo lo atraviesa él, sino pues que en efecto está atravesando también a la bobina, a la coil esa. O sea que está también generando un flujo. Y si la corriente en el solenoide está cambiando su campo magnético, está cambiando el flujo a través del coil y por lo tanto se induce, eso es inductancia mutua realmente, se induce una FEM en la bobina externa. Les preguntan a ustedes, ¿cuál es la corriente promedio en ese tiempo? Entonces, otra vez, empezamos pues por la pregunta, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿cuánto es la corriente en ese tiempo? Entonces, sabemos que corriente es FEM inducida sobre resistencia. La FEM inducida es la que tenemos que calcular, la resistencia es 5.3 ohmios, según dice ahí. Entonces, la pregunta es, ¿cuánto es esa FEM inducida? La FEM inducida sabemos que es menos n, bueno, la vamos a poner en valor absoluto, ¿ok? Porque no nos interesa hacia dónde va. Menos n por d phi dt. ¿Por qué la hacemos de esta manera? Porque la vamos a hacer en términos de flujos. No tenemos aquí inductancias mutuas ni inductancias ni nada de eso como para poder usar esa otra forma de la ley. Vamos a utilizar el flujo. Entonces por eso la escribo de esta manera. Como el área es plana, ¿cierto? El área transversal es plana y el campo es uniforme, entonces esa FEM se puede escribir como n por derivada respecto al tiempo de b por a, pues por coseno de teta. Entonces aquí es importante otra vez saber de qué está hablando uno. Primero, ¿esa n quién es? ¿Es la n de quién? Si estamos hablando de la FEM inducida en el coil, en la bobina, ¿esa n de quién es? De la bobina. De la bobina. Entonces, muy bien, entonces aquí le ponemos C de bobina, o sea de coil. ¿Listo? C de coil. Este B, este campo magnético, ¿quién lo está causando? ¿Quién es el que tiene corriente? El solenoide. El solenoide. Entonces este man es del solenoide. Esa área donde estamos calculando el flujo es el área de quién? Del de coil. la bobina. El coil.
del coil, de la bobina. Es cierto y no es cierto. ¿Por qué? Porque es cierto que estamos hablando del área de la bobina, pero miren que por fuera un solenoide del campo, ¿cómo lo estamos considerando? ¿Por fuera? Por fuera. Nulo, ¿no? Nulo. O sea que en este pedacito que sobra entre el coil y el solenoide hay campo, Sí, uniforme. pero por fuera. Estamos hablando por fuera del solenoide. Ah, ok. No. No, ¿No? ¿Cierto? O sea que en ese pedacito no hay flujo. Y como no hay flujo, pues esa área no nos interesa. Entonces aquí, Sería aunque también la del solenoide, ¿no? el solenoide, o sea, no se pongan a pensar tanto en este caso del área como el área de un cuerpo, sino el área a través de la cual hay flujo. Entonces, si les pongo la pregunta así, ¿a través de cuál área completa hay flujo? ¿A través del área del solenoide o a través del área de la bobina? Del solenoide. Solamente del solenoide. Entonces aquí ponemos el área del solenoide. Y este ángulo, pues es 0, porque es un área plana, la vamos a orientar hacia donde queramos, el campo va también en la misma dirección del vector normal de área, entonces esta cosa nos da un 1. Ya teniendo esto así, ¿qué puedo sacar de esta integral? el campo y el ángulo. Este es n coil, no porque el campo varía, porque es que mira que a ti te están diciendo que la corriente del solenoide está variando en el tiempo. Sería el área y el ángulo. El área, ajá, y el 1, ¿cierto? Lo puedo sacar. Y aquí me queda la derivada del campo del solenoide respecto al tiempo. Ahora, el campo de un solenoide sabemos que es igual a mi sub 0 por la corriente del solenoide por el n minúscula del solenoide, ¿sí o no? Si yo derivo esto respecto al tiempo, pues ya sabemos que lo que está cambiando es la corriente en el solenoide, entonces ya podemos calcular esa derivada. ¿Cómo sería la derivada? Miren, están diciéndonos que la corriente del solenoide estaba en 1.5 amperios y se volvió 0 en este tiempo. Entonces, ¿ustedes qué harían? ¿Por deltas? Por deltas. 1.5 amperios sobre 25 milisegundos. Eso les permitirá calcular la derivada de la corriente, eso les permitirá calcular entonces la derivada del campo, eso les permitirá calcular entonces la FEM inducida y eso les permitirá calcular entonces la corriente inducida. Aquí la clave son esos subíndices verdes que pusimos. Si ustedes identifican eso apropiadamente, todo esto se vuelve así facilito como lo están viendo. Yo hablo más de lo que esto implica, ¿no? Para tratar de explicar. Que no sé si funcione. ¿Qué tal? ¿Sí? Profe, Profe. Sí. profe, Espérate, qué pena. sí, venme diciendo ¿Por mientras miro la otra pregunta. Ah, bueno, antes de seguir, la última cosa, aquí dice en el chat, una corriente alterna, tiene una frecuencia tal, pero pilas porque aquí nos están hablando de impedancias capacitivas y reactivas, y bueno, y totales. Nosotros no alcanzamos a ver impedancias, entonces no se preocupen, todo eso que tenga que ver con impedancias y todas esas vainas, reactancias y todo eso, eso no lo alcanzamos a ver. Entonces, y no lo vamos a ver. Entonces, no lo vean. A menos que quieran aprenderlo. Pues ahí si quieres, sí le puedo responder la pregunta si lo logro hacer. Pero digamos que para lo que ya vamos a ver para el examen final y todo eso no se los voy a preguntar. Profe, y todo lo relacionado con fuentes, con fuentes alternas, ¿sí va a aparecer, cierto? ¿Qué? No entendí. Todo lo relacionado con fuentes alternas sí va a aparecer, ¿verdad? Pues es que no sé qué es todo. ¿Qué es todo para ti? Pues lo que vimos la clase pasada, eso, en sí va a aparecer un ejercicio como lo hicimos la clase pasada. Ah, es O sea, probable. O sea, ¿qué es lo que yo les preguntaría por corrientes? A ver, por fuentes de corriente o de voltaje alterno. Recuerden que lo más importante en circuitos oscilatorios era que había una frecuencia de resonancia. Eso es lo primero, ¿cierto? Eso es como lo primero fundamental. Una frecuencia de resonancia que era 1 sobre raíz de L por C. ¿Verdad? Y que esto sería lo mismo que 2pi por la frecuencia, digamos, en Hertz. Esto es como lo más importante. Entonces, por ejemplo, se les dice a ustedes, la frecuencia de resonancia es tanto para un circuito con un inductor de tanto. ¿Cuánto es la capacitancia? Pues despejarlo. ¿Bien? Puede ser que se les den Hertz, entonces tiene que hacer una conversión de unidades.
Eso es lo primero. Y lo segundo, pues relacionado con eso, es que cuando uno hace una gráfica de cómo es la amplitud de respuesta, o digamos la corriente máxima en función del tiempo, a uno siempre le dan estas curvas así que veíamos la clase pasada, y recordemos que este punto en donde está ubicado el máximo, en función del tiempo no, esto no es en función del tiempo, esto es en función de la frecuencia de forzamiento, digamos, de la fuente. Y aquí le Profe, pongo, ¿es la frecuencia normalizada? esta es la frecuencia de la fuente. Entonces, si yo la pongo así, si no la normalizo, así como tú me dices, si no la normalizo, pues yo sé que este máximo ocurre en la frecuencia natural, precisamente en esta que teníamos acá arriba, ¿sí? El máximo ocurre ahí. Entonces, digamos, esto tiene numeritos, por ejemplo. Y a ustedes se les dice, no, que la capacitancia es no sé cuánto es la inductancia de ese circuito, y la curva de respuesta es esta. Pues entonces ustedes lo que saben es que hay una relación entre C y L y omega 0, y entonces ustedes gráficamente pueden ir a mirar dónde está este máximo, pueden sacar ese valor de frecuencia, tienen que verificar si les están dando la frecuencia F u omega, y luego con eso ya pueden sacar las cosas que le están preguntando. Esos son los conceptos más importantes, la resonancia y pues esa frecuencia de oscilación natural. Eso fue lo máximo que vimos nosotros. Vale, profe, y qué pena, sería que algo relacionado con energías, como lo vimos, creo que fue la clase pasada también. Ah, bueno, de pronto digamos una cosa en donde, pero creo que no tenemos problemas, o sea, que yo me acuerde cuando se diseñó el examen, ahorita el quiz, no recuerdo que haya con energías, pero de pronto sí, o sea, mejor dicho, todo lo que vemos puede salir. Lo que se procura es que lo que no vemos no salga. Pues para no ser injustos, ¿sí? Vale, profe, gracias. Y listo, se nos acabó el tiempo. Entonces espero que les haya sido de utilidad esta actividad del día de hoy. Recuerden, chicos, que hay siempre que llenar como una encuesta, que yo les pongo a ustedes ahí, pero como que nunca la llenan. Les voy a copiar otra vez el link para que por favor la llenen. Se los voy a poner ahí en el mismo chat que me están escribiendo. Entonces, por favor, para que la llenen. Yo no sé si ya se cerró la evaluación docente, eso estaba abierto, yo no sé si ustedes la hicieron, ojalá lo hubieran hecho, no solo para mí, sino para todos, ahí no solo su oportunidad de vengarse de nosotros, sino también la oportunidad de, aunque a ustedes no los beneficia hablar que un profesor tiene cosas que mejorar, sí va a beneficiar a todos los estudiantes que vienen porque las evaluaciones docentes se tienen en cuenta. Si hay una evaluación docente, digamos, de un profesor que cada semestre siempre le sale como lo mismo, ya lleva 2 o 3 semestres como en las mismas, ya eso se tiene en cuenta, se habla, porque pues no hay que esperar solamente un curso específico, sino pues 2 al menos que digan lo mismo, y se buscan formas de mejorar, o sea, la evaluación docente se tiene en cuenta, hay un mito de que no se tiene en cuenta, y además también es anónima, entonces en los comentarios es muy útil porque ustedes pueden escribir lo que quieran en los comentarios. Y eso se lee y eso se procesa y ahí pueden escribir cualquier tipo de cosas buenas y malas. No se acostumbre solo a hacer evaluaciones de venganza, porque normalmente la gente se motiva más es a hablar, a quejarse que a felicitar, ¿no? La rabia es un motivante de madre que nos arrastra y nos lleva y todo eso, pero es bueno también escribir, si un profesor ustedes tienen, no sé, profesor de química o de circuitos o de CAD, lo que sea, es muy bueno, pues también escríbanle ahí, porque nosotros los profesores leemos eso, y es bueno leer en qué debemos mejorar y también es bueno leer pues qué le está haciendo uno bien. Eso nos sirve y eso también hace que sus compañeros a futuro tengan mejor calidad, entonces háganlo también por ayudarle a otros. Y créanme que se tienen en cuenta. Y bueno, listo. Con eso terminamos, chicos. Nos vemos mañana. Vayan, por favor, entonces ensayando, digamos, el montaje de un circuito de RLC con fuente alterna en Tinkercad y en Falstaff, en ambas, para ver cuál nos va mejor. Y no pueden utilizar amperímetros o multímetros normales. Tienen que utilizar una especie de osciloscopio. No me acuerdo el nombre, cómo es que se llama. Creo que en Tinkercad lo llaman... Sí, osciloscopio.
Entonces tienes que utilizar un osciloscopio para ver la señal de respuesta. Profe, Y nos vemos mañana. Señor. pero es que ese osciloscopio no da valores, ¿o sí? Sí, en la escala. Si tú te das cuenta, cuando esto aquí uno le pone play, Start Simulation, aquí hay una escala, mira. 1 voltio. Y si yo cambio, por ejemplo, la resistencia, esta escala cambió, 100 milivoltios. O sea que uno sí puede tomar el valor máximo utilizando las escalas del osciloscopio y entonces uno sí puede sacar valores. Listo, profe. Muy bien. Y pues en Falstad también lo pueden hacer así y él les va botando abajo los valores también que queremos medir. Entonces mañana vamos a mirar para que saquen esas curvas. Nos vemos, chicos, que estén muy bien. Profe, una cosa rápida. ¿Por qué asumimos que el campo del solenoide afuera es 0? Es una aproximación que hemos hecho cuando dibujimos el campo con la ley de Ampère para un solenoide. Esa fue una aproximación buena. Eso se puede demostrar si tú te pones a pensar individualmente cada sección transversal de cable hacia dónde hace campo. Entonces, como tú tienes solenoide como enrollado, tú vas a darte cuenta que cables vecinos generan campos que tienden a cancelarse entre ellos en la parte de afuera. Entonces, lo que uno tiene es que el campo externo no es que sea 0, sino que es muy pequeño comparado con el campo interno. El campo interno es muy fuerte. Es como si tuvieras que afuera, bueno, afuera te dio un Gauss y adentro te da un Tesla. Bueno, 10.000 veces más grande. Entonces, pues tú dices, nada, pero pues uno comparado con 10.000 es muy chiquito, entonces voy a considerar que más bien para facilitarme la vida el campo afuera es 0. Ok. Gracias, profe. Con gusto. Entonces voy a dejar de grabar acá y